punto se hace sobre un número de cadenetas múltiplo de 3 más 2 para los bordes y sobre una vuelta de base normal. Tenemos la vuelta de base y como vamos a trabajar con puntos altos, tenemos que darle a la vuelta la altura necesaria. Entonces empezamos con una cadeneta que es en realidad un punto tunecino alargado. Y ahora echamos hebra y en la tercera barra vertical, contando la del borde, hacemos un punto alto, hebra y en la misma barra otro punto alto. Saltamos 2 barras verticales y en la siguiente hacemos otros 2 puntos altos. 1 y 2. Saltamos 2 barras verticales y en la tercera 2 puntos altos. Saltamos 2 barras verticales y en la tercera 2 puntos altos. Y en la última, para el borde, hacemos un punto alto. Al empezar hacemos un punto alargado y al terminar hacemos un punto alto. Y ahora cerramos 1, 2. Y entre los 2 puntos altos que hay en la misma barra, hacemos 2 cadenetas, 1 y 2. Cerramos 1 y 2. Y entre los 2 puntos altos hacemos 2 cadenetas. Cerramos, cerramos, 2 cadenetas, cerramos, cerramos, 2 cadenetas, cerramos y cerramos. Y ahora hacemos lo mismo que en la vuelta anterior, pero en lugar de enganchar los puntos altos en las barras verticales, los vamos a enganchar por debajo de las 2 cadenetas de cierre, como para punto lleno tunecino. Entonces hacemos una cadeneta, que es punto tunecino alargado, hebra, y debajo de las 2 cadenetas, punto alto, hebra y punto alto. Y seguimos así hasta finalizar la pasada. Hebra, punto alto, hebra, punto alto, hebra, punto alto, hebra, punto alto. Y en el último, punto alto. Y cerramos como antes, 1, 2 y 2 cadenetas entre los 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenetas. 1, 2, 2 cadenetas. Y sería repetir esto hasta alcanzar la altura que queramos.
El patrón para hacer este punto lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.